El aparato de represión de Venezuela continuó aún después de la caída de Nicolás Maduro. Es una de las conclusiones presentadas en el más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo que fue presentada esta semana por Amnistía Internacional. Valentina Ballesta es la subdirectora de la Oficina Regional para las Américas de esta organización y hoy nos acompaña aquí en el estudio para discutir no solo el panorama de este país caribeño, sino también aquí en Colombia. Valentina, bienvenida. Hola, muchas gracias, Andrés. Saludos a toda tu audiencia. Valentina, en general, ¿cuál es el clima, o más bien, ya que hablamos de Venezuela, vamos a empezar por ahí? Hay un patrón que no dista mucho del informe anterior en el que se habla de represión sistemática, debilitamiento institucional y también sobre la restricción de lo que es el espacio cívico. En términos generales, cuéntenos qué encontraron al respecto. Sí, efectivamente, nuestra conclusión es que el aparato represivo en Venezuela sigue totalmente vigente. Esto quiere decir que no se han tomado medidas estructurales, medidas genuinas para realmente promover un espacio, un ambiente en el que sea seguro expresar las opiniones disidentes, porque recordemos que en Venezuela el aparato represivo, que está caracterizado por detenciones arbitrarias por motivos políticos, desapariciones forzadas, incluso el uso de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos, está considerado que son crímenes de lesa humanidad. Y a pesar de que hemos visto, por ejemplo, la adopción de la ley de amnistía en febrero de este año, esto en este momento, la forma en que se está aplicando la amnistía, pues nos da cuenta que en realidad sigue vigente la misma discrecionalidad con la cual se reprimía. No podemos, sí, nos gustaría tener mejores noticias sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, pero lamentablemente estamos aún a la espera de cambios significativos, de justicia, de reparación para las víctimas. ¿Cómo ha sido posible esta continuación del aparato represivo? Es decir, ¿que ha cambiado algo? ¿Se ha transformado? Bueno, realmente, pues efectivamente, con la salida de Nicolás Maduro del gobierno de Venezuela, debemos recordar que quien está ejerciendo en este momento el gobierno en Venezuela era también parte del gobierno de Nicolás Maduro y por lo tanto lo que tendría que venir para ver un cambio estructural sería efectivamente unas reformas profundas, también deberíamos ver iniciativas de justicia y nada de eso ha ocurrido. Lo que estamos viendo es que en este momento quizás hay alguna mayor quizás timidez en la forma en que se ejerce la represión, pero el aparato está ahí y en el momento en que el gobierno lo necesite probablemente lo va a utilizar y ese es nuestro temor porque sigue la población en Venezuela en manos de la arbitrariedad de las autoridades. Esta reforma profunda a la que usted se refiere implica también un cambio completamente de gobierno. Usted lo decía hace un momento, se fue Nicolás Maduro, pero continúa Delcy Rodríguez, que era parte de su administración. ¿Implica esto un cambio de Delcy Rodríguez? Bueno, como te decía, necesitaríamos una reforma estructural, pero también necesitaríamos justicia. Y la justicia no solo iría, por supuesto, a los autores materiales, sino a todas las cadenas de mando que hacían parte o hacen parte de la política represiva desde el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, realmente, sin ver ese proceso de justicia profundo, real, genuino, difícilmente podremos ver una mejor situación de derechos humanos en el país. Valentina, en el informe también se detalla, por ejemplo, lo que es la situación de los migrantes venezolanos, también los que han pasado a Colombia. ¿Hay señales de estancamiento o de empeoramiento respecto a lo que es la crisis humanitaria? Bueno, no, realmente la crisis humanitaria tampoco ha variado, lamentablemente, y probablemente los datos que tengamos a finales de este año den cuenta de esto, pero al cierre de 2025, que es el corte de caja del informe, no veíamos ninguna variación y el empeoramiento, por supuesto, de los indicadores económicos y sociales en Venezuela. Esto, igual, de todas maneras, la forma en que la migración venezolana se está produciendo ha cambiado en el transcurso del último año, también casi viendo el panorama regional. Pero nuestra preocupación efectiva es que la diáspora venezolana, que estamos hablando entre 9 y 10 millones de personas, o sea, prácticamente un tercio del país, sigue desprotegida en todo el continente. Han cruzado fronteras, sabemos que hay una gran población venezolana en Colombia, también sabemos que hay una gran población venezolana en otros países del sur, como Perú, Chile, y sin embargo, e incluso en Estados Unidos, y ahora se ha utilizado una retórica xenófoba y antiinmigrante, prácticamente racista, para dirigirse a la población venezolana y, bueno, en definitiva, tenemos una población
que deambula dentro del continente buscando protección y huyendo de un Estado represor. Es una retórica que se ve desde hace muchos años también. Valentina, a propósito de Colombia, quiero que hablemos de este país. El tema de la violencia armada predomina aquí y de hecho el capítulo empieza, voy a citarlo textualmente, a pesar de la vigencia de algunas negociaciones de paz, la violencia continúa, la violencia armada. Estamos hablando de una persistencia, de una reconfiguración de esta violencia. Sí, hemos visto una reconfiguración efectivamente en los últimos 2 años, pero lamentablemente tampoco es nuevo para Colombia la crisis de derechos humanos y la crisis de violaciones, infracciones a derecho internacional humanitario. Nuestro mayor enfoque, por supuesto, es la protección de las personas, de los civiles, quienes en definitiva están en una especie de fuego cruzado entre actores estatales, actores no estatales, y también, sobre todo, nuestra gran preocupación que hemos elevado hace muchos años sobre las personas defensoras en territorio. Estamos hablando de líderes, lideresas comunitarias que siguen siendo desprotegidas, estando desprotegidas. Y esa es efectivamente lo que podemos ver del diagnóstico de cómo está la situación de derechos humanos en Colombia este año. A propósito de esto, ustedes citan en el informe 509 agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos entre enero y septiembre del año 2025 y también se habla de una estigmatización hacia estas personas. ¿Por qué en Colombia sigue siendo tan difícil defender los derechos humanos? Sí, de hecho, la forma en que nos referimos a Colombia es que es probablemente hoy en día el país más peligroso para defender derechos humanos del mundo. Y esto pues probablemente tiene una raíz histórica, pero también tiene una raíz de difícilmente confrontar la falta de protección integral, porque la protección para las personas defensoras no solo se basa en una protección de seguridad armada, digámoslo así, sino también debe irse a una protección integral en materia de desarrollo de derechos en las comunidades, de presencia estatal que realmente acompañe a estas personas integralmente, que pueda surtir las necesidades, digamos, de una vida digna y por lo tanto de una defensa de derechos humanos efectiva. Valentina, llama la atención también que el apartado sobre derechos de personas de orientación sexual diversa es bastante corto. ¿Cree usted que refleja esto una falta de información disponible o tal vez menor prioridad en la documentación? También tal vez una subestimación del impacto real de lo que es la violencia y la discriminación contra esta población. Sí, esa es una muy buena pregunta. Nuestra metodología incluye un límite de palabras, lamentablemente, para cada destinada, para el análisis de cada país y regional. Y esto no quiere decir, digamos, que desconocemos la situación de personas de la comunidad LGTBI, pero sí, efectivamente, cuando tenemos que priorizar, dada el contexto colombiano, hemos decidido dar más profundidad al análisis respecto de la crisis humanitaria y de la crisis de derechos humanos en el sentido de violencia. Pero, por supuesto que el tema de discriminación, el tema de ataques en contra de la población LGTBIQ, pues también nos preocupa de sobremanera. De hecho, lamentablemente el año pasado, además, acompañamos a nuestro compañero Yendri Velázquez de la Oficina de Amnistía Venezuela aquí en Colombia, que también forma parte de la comunidad LGTBIQ, quien fue víctima de un atentado aquí en Bogotá. Bien, y también a propósito de esto, el tema de los derechos de las mujeres también aparece bastante corto y no aparece también en todos los países, ¿no? Exactamente, como te digo, en cada país se determina cuáles son los ejes prioritarios, pero esto no quiere decir que no tengamos una preocupación. De hecho, en el tema de violencia contra la mujer sí nos alarma sobremanera, que es prácticamente el tema se mantiene y se profundiza en todos los países de la región. Es como uno de los grandes ejes de preocupación porque bueno, sin duda en una nueva retórica de un orden mundial que ataca las diversidades, que ataca la humanidad, pues retroceder o estancarnos en la protección de mujeres que han sido víctimas de violencia, pues es de suma preocupación.